Antes, sobre todo, nuestra estrategia era en dividirla por jugadores. Es decir, ¿qué mercados nos interesan más? Sudamérica. Vamos a por los sudamericanos. Vamos a por Claro, Artur buscar Melo. simpatía, ¿no? Vamos por a ese por lado. Messi. Vamos a por, en su momento, Arturo Vidal, etcétera, etcétera. Y ahora, desde arriba, lo que nos marcan un poco es, oye, nosotros somos un club muy arraigado a Cataluña, para lo bueno y para lo malo, pero muy arraigado a Cataluña. Y nuestra visión tiene que ser esta. Somos un club mundial, pero no nos podemos olvidar de los que viven aquí. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Pablo Vila San Juan Mila. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Encantado de estar aquí. Mirá, estamos en un lugar atípico, ¿sí? Atípico por lo menos para mí, para vos debe ser el día a día. Estamos a exactamente, no sé, una cuadra, unos pocos metros del Ni llega. Spotify Camp Nou. El Spotify Camp Nou. Bueno, Pablo es el Content Strategist o estratega de contenidos, como me gusta en español, de una plataforma que se llama Barcelona One. Que bueno, nada, es la que está ahora desde hace ya 5 años, digamos, con los contenidos exclusivos y varias cosas que ahora nos va a contar Pablo. Pero bueno, antes contame, Pablo, ¿hace cuánto que trabajas, digamos, para el Barça? Pues hace casi 6 años. Yo entré en octubre del 19, porque yo acabé la carrera en junio del 18 y tuve la suerte de entrar en un evento deportivo que no sé si has oído hablar, que se llaman los World Roller Games. Okay. Que de hecho creo que se celebraron en Buenos Aires en el 21 o en el 23. A ver, contame, porque estoy... Y bueno, eso fue a raíz de la carrera. Yo acabé la carrera y tuve la suerte de aquello que cuando ves ofertas en LinkedIn, yo empezaba a moverme un poco por estos mundos y decía, a ver, claro, he pasado toda la vida estudiando y sabiendo qué iba a hacer el año que viene, y a partir de ahora ya no. A partir de ahora hay que ver cómo ganarse el pan y cómo ganarse la vida. Y tuve la suerte que justo aquí en Barcelona, ese mismo verano, lanzaron un evento bueno, más que multideportivo, eran todos los deportes de ruedas, pero sin motor. Es decir, hockey patines, roller derby, skateboarding, etcétera, etcétera, etcétera. Y era un evento mundial, eran como unos Juegos Olímpicos, pero de deportes de ruedas. Obviamente a mucho menor escala, no tan importantes, no con tanta audiencia ni con tanta visibilidad. Bueno, pero con esa ganas, era la idea, en teoría. Entonces tú sales de la carrera y ya te metes en un evento deportivo de esa magnitud, que empiezas a hablar con cierta gente que te triplica la edad, que negocias con gente que sabe mucho más que tú, pero que a la vez te escuchan y te oyen, que es lo importante. Y empiezas a ver cómo funciona todo esto y dices, oye, pues no hay, hay mucho trabajo, pero es divertido. No es tan aburrido como parece desde fuera, porque es verdad que el mundo de los eventos... Sí, ¿vos qué hacías concretamente? Yo estaba en el departamento de producción de televisión, yo llevaba la televisión del evento, junto con 3 compañeros más, y yo me dedicaba a negociar todos los slots a nivel televisivo de cada deporte. Ok, a ver, para los que no saben, ¿qué es un slot televisivo? Un espacio, es decir, marcar las horas en las que ese deporte iba a ser retransmitido, emitido en televisión en directo, claro. Ah, ok, o sea, programar, digamos, la programación. Es decir, nosotros nos reuníamos con los jefes de... Cada deporte tenía como si dijéramos un jefe, un delegado que le llamaban. Y él nos decía, oye, a nosotros nos interesa que esta competición se emita el miércoles. Porque en nuestro deporte, los días que la audiencia se conecta más y sabemos que tiene más éxito, son los miércoles. Intentemos hacer la prueba el miércoles y montar la prueba el miércoles. Entonces nosotros decíamos, vale, pero ahora mismo el miércoles solo tenemos, por poner un ejemplo, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Si quieres que esa prueba sea emitida en televisión, ¿a ti te interesa? Porque a ti, ¿qué te interesa? ¿Vender aquí en España el deporte o venderlo alrededor del mundo? ¿Dónde está tu audiencia? No, mi audiencia sobre todo está pues en Estados Unidos, en Hombres, Sudamérica, mujeres, de tal edad. Efectivamente. Dijimos, hombre, pues de 9 a 12 de la mañana no te interesará mucho, porque claro, la diferencia horaria ahí es de noche, es madrugada. Claro que habrá algún friki que se conectará, pero no creo que la gran mayoría. Esto de la programación es datos, obviamente hay que tener un montón de datos, pero también está esto de sentido común, ¿no? A ver, ¿dónde puedes, ¿no? Si fuéramos este perfil, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo a esa hora? Exactamente. Entonces, lo que nosotros intentábamos hacer es ver era que a lo mejor quizá era mejor cambiar el día y tener una mejor hora que no tener el día que ellos querían o
pensaban que iba a ser mejor para ellos, pero a una hora peor, porque a lo mejor ya teníamos ese espacio que ellos querían ocupado, porque otro nos lo había pedido antes. Y esto va por orden de prioridad. El primero que pide, el primero que coge. Ah, sí. Esto funciona así. Bien. Al menos en el evento que yo trabajé. Imagino que en los Juegos Olímpicos es mucho más. Hay mucha negociación detrás y es todo a mayor escala. Pero en los World Roller Games era tal cual así. Tú decías, yo quiero el skateboarding el miércoles. Y si el miércoles no tenías nada y te decían, para nosotros lo ideal sería que fuera de 3 de la tarde a 5 de la tarde y había ese slot disponible, nosotros decíamos adelante. Bien. Adelante. ¿Y de ahí cómo saltaste derecho? Ahí salté derecho, lo que hice fue, acabaron esos juegos, porque como todos estos eventos pues tienen su inicio y tienen su final, y son cada 4 años, entonces, claro, yo no iba a estar ahí 4 años esperando a ver si me volvían a llamar. Para los siguientes que eran en Buenos Aires, en el año 23 iban a ser. Y de aquello que, bueno... O sea, 2019, estamos en 2019. Sí, en 2019. Justo antes de empezar el desmadre de la pandemia. Efectivamente, efectivamente. Menos de un año después, ¿quién lo diría? Y pues esto que te vas enterando de cosas, vas mirando, vas buscando, vas leyendo. Y claro, aquí el Barça, en todo el mundo, pero sobre todo aquí en Barcelona y en Cataluña, es un tema diario de conversación, de lectura, de televisión, de diarios, de prensa, de todo. En todos los estamentos de la sociedad. Mirá, está presente. Yo viví en México, te venía contando hace un rato, viví en México entre el año 2007 y el 2016. Casi 10 años. Había una pasión por el Barcelona. Se lo veían, hubo una final que se la vieron en el cine, de Champions League, que ganó el Barcelona. La última debió ser. Creo que fue. La del Arsenal. Sí. 2006. Hermoso. Es un equipo que se fue poniendo de alguna manera de moda, ¿no? Pero a fuerza de estilo, ¿no? Del estilo que tiene, de los directores técnicos que ha tenido y también de la forma en la que el Barça vende, ¿no? Digamos, este producto o este contenido. Que digo, hacia ahí vamos ahora. Al final lo que el Barça busca siempre es vender su producto, el que sea, sus jugadores, sus trofeos, su contenido digital, todo, como algo único. Y eso es lo primero que yo entendí en cuanto entré. Lo nuestro es algo único, exclusivo, solo lo tenemos nosotros y si no lo vendemos bien nosotros, nadie lo hará. Porque desde fuera nos van a intentar tumbar. Yo siento otra cosa. Siento además que es como algo, a ver, no quiero decir original, auténtico. Yo siento que si uno dice, che, me encantaría jugar en algún club, por supuesto, un sueño, ¿no? De alguno de los chicos que quiere llegar. Decís, siento que en el Barça además me voy a divertir, que la voy a pasar bien, ¿no? Es como diferente como voy a jugar al Chelsea, ¿no? Voy a jugar al Arsenal, digo, no sé si entrenamiento, hablar en inglés, ¿no? Pero no sé, se siente como algo fabuloso, ¿no? Como un lugar donde, no sé, yo calculo que todos los amantes del deporte tal vez les gustaría estar. Al final cada club tiene su filosofía y la del Barça está muy marcada. La del Barça se lo debemos casi todo, porque al final todo es muy difícil, pero casi todo se lo debemos a un genio holandés que vino aquí en los años 70 y dijo, nosotros no podemos hacer lo que hacen los demás, porque no nos sirve, porque somos otro estilo de club, somos un club arraigado a una cultura como es la catalana, con sentimientos muy profundos, con un tipo de hinchada muy característica y que necesitamos ser un club diferente. Y lo primero que dijo es, voy a instalar un modelo de juego y quiero que todos los equipos de la base, filiales, primer equipo, todos los equipos que lleven el nombre de Barça jueguen de la misma manera. Y eso solo lo ha conseguido Cruyff. Solo lo ha conseguido Cruyff con el Barça. Entonces, cuando alguien piensa en el Barça desde fuera, ¿qué piensa? Estilo, ADN, una manera de jugar diferente respecto al resto. Sí, Y a veces, obviamente hay temporadas que van mejores, otras van peor, pero normalmente, cuando tú oyes o cuando tú ves que hay un partido del Barça, dices, me van a ofrecer algo diferente. Sí, y Y además eso siempre es un reclamo. Siempre. Está también esta cuestión que es como comercial de marcas, ¿no? Que es, bueno, ¿cuál es el campo de disputa hoy? Y el campo de disputa es la mente de los consumidores, ¿no? Decir, bueno, cuando piensen en celulares, ¿cuáles son los 3 celulares? Bueno, no sé, iPhone, Samsung, LG. Bueno, cuando piensan en clubes deportivos, ¿en qué club
Decime 3 clubes, ¿no? Y el Barça está ahí, entre los 3 que podrían llegar a nombrar, ¿no? 3, 4 de ahí. Sí, bueno, ¿y cómo, perdona, pero nos fuimos? ¿Cómo apareciste en el Barça, digamos? ¿Qué oportunidad Pues, tomaste? a raíz del evento este que tuve, que trabajé en los World Roller Games aquí en Barcelona, tuve la suerte que el director de operaciones de televisión, bueno, de comunicación y de ¿cómo se llama esto? Relaciones públicas, que le llaman aquí, luego fue a parar al Barça. Y yo además me enteré por la prensa que el Barça, a través del presidente Josep María Bartomeu, que es el anterior al que está ahora, que hizo algunas cosas mal y otras cosas bien, bueno, más cosas mal que bien, si te soy sincero y honesto, pero bueno. Hay que ver el tamaño de las buenas también. A lo mejor hizo pocas bien, pero y una de esas buenas. cosas que hizo bien fue decir, vamos a centralizar toda la protección de contenidos de nuestro club. ¿Por qué? Porque era cuando ya se empezaba a hablar de audiencias digitales, monetización del fan, intentar expandir la marca Barça todo lo que sea fuera de Europa. Porque al final el Barça siempre se había centrado mucho en Cataluña. Cataluña, por consiguiente España y por consiguiente Europa, equipo con la Champions, etcétera, etcétera. Pero les quedaba esa visión estratégica de decir, oye, vámonos a abrir a un mercado más grande, vamos a intentar hacer más grande nuestra marca. Y el primero que lo dijo fue Bartomeu, y una de esas herramientas que él consideró que era la adecuada eran los contenidos digitales. Y dijo, vamos a crear una unidad de producción central donde todo lo que tenga que ver con contenido Barça oficial lo gestionemos nosotros. Y quiero un equipo experto en la materia, con un director, con un plan estratégico que lo lleve a cabo. Eso fue Barça TV, ¿no? No, Barça TV ya existía. Ah. Barça TV se fundó en el año 2000 o a finales del 99, no te sabría decir ahora con exactitud. Sí, yo lo tengo acá, mirá, 96. ¿Ah, 96? ¿Tan tarde? Ah, pensaba Dice, que era el 99. Lo googleé, a lo mejor. Puede ser, no está exacto. yo Acá no. dicen más o menos que estuvo entre el 96 y el 2023. ¿no? Sí, 2023 sí que lo sé porque yo viví todo el proceso de... Sí, gestionado inicialmente por Telefónica Sports. Efectivamente. Aquí el tema estaba en que Barça Televisión al final era un canal oficial, lo que viene siendo hoy Real Madrid Televisión, que al final es un canal oficial de club y ya está. No produce, no piensa, no exporta formatos, nada. Es solo el mensaje de club institucional y un medio puramente institucional. Y lo que dijo Josep María Bartomeu en su época fue, oye, Barça Televisión está muy bien, pero vamos a intentar darle una vuelta de tuerca a esto. Vamos a intentar, primero porque queremos ganar más dinero, porque al final todo el mundo quiere ganar más dinero. Y él estaba muy obsesionado con el aumento de los ingresos, que quizá luego fue uno también de las causas que luego nos llevó a estar como estuvimos hasta hace poco. Y uno de esos proyectos fue Barça Studios. Dijo, la televisión está muy bien, pero vamos a hacer algo más grande. Vamos a intentar nosotros crear contenido, producir contenido y que sea vendible en todo el mundo. No en Cataluña, no en Barcelona, en todo el mundo. Entonces ahí es cuando crearon la estructura, nombraron a un director general o un director, como le quieras llamar, de la productora y crearon un equipo. Y cuando estaban creando el equipo, yo leí la noticia en El Mundo Deportivo, que es un diario local de aquí, deportivo de Barcelona. El Barça presenta Barça Studios, la nueva productora que concentrará toda la unidad audiovisual del club. Dije, oye, yo acabo de salir de la carrera, soy aficionado, porque obviamente en este mundo difícilmente si eres aficionado de otro club vas a trabajar para el Barça, sobre todo si eres del Madrid o del Atlético. Y yo soy aficionado del Barça, obviamente, porque he vivido toda mi vida en Barcelona. Es una buena oportunidad. ¿Podrías decir lo contrario? Es una buena oportunidad. ¿Sigue peligre tu puesto? No. Sí, te lo diría si fuera así, sí. Pero no. Siempre fui del Barça. Siempre. Por Ronaldinho. Luego si quieres, ya ahondaremos en esa historia. Y ahí es donde yo me enteré que el Barça estaba buscando gente para este proyecto. Y de aquellas suertes de la vida, que acabé contactando con el director de entonces, que me dice, oye, sí que tenemos oportunidades en Barça Studios, ¿por qué no vienes un día, te explico un poco cómo está el proyecto y me dices, 1, ¿dónde te ves tú? ¿Qué piensas tú? Y 2, ¿qué crees que
¿en qué crees que nos podrías ayudar? O sea, ¿cómo podemos hacer que esto sea una relación beneficiosa para ambas partes? Entonces yo me fui a verlo un día, aquí, en el número 39 de Travesera de las Corts, que el club también tiene unas oficinas. Estamos en la calle ahora de Travesera de las Corts. Y me dijo, mira, el proyecto es este. Me viene con un plan estratégico a 5 años vista. Estábamos en el 19, claro. Luego vino la pandemia, como bien hemos comentado. Y me dijo, nosotros tenemos planteado hacer esto. ¿Qué te parece? Bueno, yo vi un Excel que no había visto un Excel con más pestañas en mi vida. De todo lo que había por delante. Yo acababa de salir de la universidad. O sea, yo no estaba acostumbrado a tal volumen de datos. Y claro, eso es lo primero que me llamó la atención. Dije, vale, aquí hay ambición por hacer cosas. No es solo porque somos el Barça y tenemos que hacerlo, sino que hay un plan detrás, hay voluntad. Y eso ya fue lo primero que me llamó la atención. Y lo segundo es que esa persona me dejó muy claro que quería conseguirlo por todos los medios posibles. Y que quería llegar a ese punto final con un camino bien marcado. Y eso a mí, sinceramente, me llamó mucho la atención porque tú al final tienes más experiencia que yo en esto de los medios. ¿En cuántos medios de comunicación te has encontrado que llegas a la redacción de turno y te dicen, bueno, hoy teníamos asignado esto, pero al final no lo haremos y al final del día ya os diremos qué hacemos? Sí, muy express, ¿no? Muy express. Yo venía también de unas prácticas en el mundo de la radio en el que todo era inmediato. Y claro, verme con un plan a 5 años vista me llenó los ojos en ese sentido. Y entonces él me dijo, yo tengo pensado que gente como tú, que yo necesito gente joven que me ayude con todo el tema de la digitalización del club, la digitalización de los contenidos. Vivimos de la tele y yo no quiero vivir de la tele. Y necesito gente que conozca las nuevas tendencias, cómo queremos llegar al fan. Antes grababan, ¿no? O sea, ¿en qué tenían? Nada, en la televisión del club. En cinta, punto. ¿Tenían alguna...? Punto. Tenían cámaras con cinta y... Bueno, obviamente no los VHS porque eso ya es de otra época. Tenían un nombre en concreto que ahora no me acuerdo, pero ya está. Sí, Betacams, esas cosas. Sí. Tipo... Y punto. En cambio... Él dijo, no, es que esto hay que transformarlo, hay que darle un giro de tuerca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Que puede ser más equivocado, menos equivocado, más acertado, menos acertado. Pero por lo menos sabía lo que quería. Y eso era muy raro. O para mí en ese momento era muy raro, porque no estaba acostumbrado a oír a alguien tan clarividente. Lo que pasa que es muy... Todo el mundo que se dedica a la producción audiovisual y demás, a veces, o sea... Hay un poco como de caos visual, ¿no? De cómo llegar hasta los lugares, ¿no? Digamos, de cómo visualizar ese camino. ¿Sí? Y yo creo que realmente hay bastante gente que tiene capacitación y todo, pero hay poca gente que tiene una visión, sabe cómo llevarlo, lo tiene claro aún, y es como lo que vos decís, tiene que ver también con el plan. Haber hecho una evaluación, ¿no? De qué es lo que está pasando y a dónde hay que ir. Y además también otra cosa, porque vos querés llegar a un lugar dentro de unos años. Y cuando llegás hay que ver si ese lugar, cómo está con los cambios, ¿no? Constantes. Pues a lo mejor hace unos años uno decía, che, el futuro es hacer un Netflix, ¿no? Y hay que ver hoy con esto de la vuelta, ¿no? a la publicidad, ¿no? Que ahora vamos a hablar de eso. Si es negocio o no es negocio, hay que hacerlo, digamos, ¿no? Eso. Bueno, entonces te contrató. Me contrató. Éramos en ese momento 3 personas trabajando para toda la unidad central de contenidos del club. Hoy en día somos 110 y en su día llegamos a ser 220. O sea, estás entre los pioneros, digamos, ¿no? Entre los primeros que pisaron ahí el estudio y son 110. Yo tuve esa suerte y podríamos decir también que esa desgracia, que también he visto lo bueno y lo malo. Lo he visto todo en estos casi 6 años. Entonces, Mirá, claro, también te queda esa... Yo tengo acá o sea, como para recapitular un poco, viene Barca TV, fue lo primero, ¿no? Estamos hablando de una señal de televisión. Barça TV fue la primera. Sí. Fue un medio de televisión puramente institucional, con contenidos de Barça, puramente de Barça y puramente con la visión o con el discurso del presidente que, oye, ahora queremos hacer esto, pues esto. Ahora vamos a vender esto. Y ya está. Bien. Una Esto televisión fue al uso. Más o menos en el 96. 3 años después aparece Barca Studio, ¿sí? Que no es una señal ni es una plataforma, sino que es un estudio de producción propio
Esto ¿no? Corregime, aparece... si me equivoco. Sí, Barça Studios aparece, creo, recordar a finales del 18. Yo entré en el 19, Puede pero ser, la sí. constitución como tal, creo, de la empresa, que yo todavía no estaba presente, creo que fue en el 18, cuando la junta directiva de Josep María Bartomeu decidió, oye, vamos a tirar adelante con este proyecto. Creo que fue finales del 18. Bien, muy cerca, digamos, pasaron poquitos años desde, digamos, de la creación de Barca TV. Y después viene Barca TV Plus, ¿no? Un año después. Es que Barça TV Plus, es un producto de Barça Studios. Claro, exacto, es uno de los resultados de haber... Efectivamente, es uno de los resultados de esa centralización. ¿Y qué cambia entre uno y el otro? Barça Studios, para que te hagas una idea, es el conglomerado, la estructura, la empresa. Como Sí. si dijéramos aquí... No, perdón, digo, entre Barca TV y Barca TV Plus. Ah, vale. Barça TV sigue siendo una televisión al uso de club, institucional, con partidos, con entrenamientos, con ruedas de prensa, con actos, etcétera, etcétera. Y Barça TV Plus ya se centraba por aquel entonces en todo lo que era solo y Digital. puramente digital y contenido premium. Es decir, todas aquellas producciones que se hacían con jugadores del primer equipo de fútbol masculino, femenino, baloncesto, etcétera, etcétera, ya iban a parar a Barça TV Plus. Que luego, si funcionaban también muy bien o queríamos difusión a nivel, sobre todo Cataluña, también en Barça TV, en Barça Televisión se emitían. Era una plataforma... Pero es una plataforma de streaming. Era una plataforma de suscripción. streaming. Era por suscripción. Es por Suscripción. Y además contaba con el canal Barça TV 24 horas en directo. Es decir, si tú además querías ver la televisión del Barça, porque tú resulta que eres argentino y la televisión del Barça en la TDT solo se puede ver aquí en Cataluña, también tenías esa opción en castellano, catalán e inglés. El idioma Bien, que a ti te pero interesara gratuito más. con publicidad hasta ese momento, nada. Digamos, era Suscripción. todo pagar, Todo por suscripción. modelo Netflix, Modelo Netflix, total. Bien. Total. Sí. Coincide también, ¿no? Con esto sí, en los años, digamos, ¿no? Creo, ahora no lo tengo muy a mano, pero todavía en el 2020 no recuerdo si estaba Amazon Prime o Yo creo que era cuando Disney, estaban empezaron a ahí. salir, ¿no? Sí, no sé, que Yo todos creo que- decían, uy, que va a haber problemas para Netflix. Después Netflix vuelve a retomar, ¿no? el liderazgo, digamos, de todo esto, pero en ese momento había dudas, ¿no? Uy, le van a sacar Friends, ¿no? Entonces estaban como estas dudas. Bueno, Barca Plus, bien, perfecto. Eso fue Eso fue en el 19. 19. Eso fue en junio del 19, se lanzó. Ay, perdón, en el junio del 19 no. Eso salió en junio del 20, 20. que yo ya estaba dentro del proyecto. Bien. Eso, justo en la pandemia, porque se quería lanzar en marzo y una semana más tarde todos los presidentes del mundo nos dicen que nos encerremos en nuestras casas. Entonces había que volver a replantear el proyecto. Claro, porque ustedes, ¿qué modelo de producción tenían en contenidos? ¿Qué hacían? O sea, ¿estaban todas las semanas produciendo? Nosotros teníamos dos frentes. También cubríamos el día a día y la actualidad del club a nivel de entrenamientos, ruedas de prensa, postpartido, todas las flash interviews, bueno, todas las reacciones de los jugadores, los resúmenes, etcétera, etcétera, que era el contenido más al uso, más de redes sociales de toda la vida. Y luego teníamos la parte de producción que intentábamos, había meses que lo conseguíamos y había meses que no tanto, pero siempre intentábamos tener mínimo entre 2 y 3 producciones activas. Es decir, o series con jugadores del primer equipo de aquel momento. Sí, eso sería, digamos, el tipo de contenido Ese A, era el tipo de contenido digamos. A, el que mayor buscábamos. esfuerzo también económico o de producción. Efectivamente. Es el A. Efectivamente, ese era el A. Eso, Y el ¿todas B las semanas era el del tenían día a algo de día. eso? Todas las semanas teníamos grabaciones, Sí. pero no estrenos, claro. Claro, era que era cada por mes, una vez Sí, por mes, algo así. algo claro. así. Era algo el así. esfuerzo de producción, terminaba así. en el producto, digamos, un capítulo, no sé, por mes. Además fue un movimiento muy, muy interesante porque fue el momento en el que pensamos que la audiencia de Sudamérica también teníamos que abrirnos mucho más, porque al final en ese momento Messi estaba en el Barça y todo el mundo conoce a Messi, todo el mundo sabía que era argentino, pero queríamos que el aficionado no solo sintiera que en Sudamérica existe Messi y ya está. En ese momento teníamos también a Artur Melo, teníamos a otros jugadores de Sudamérica y nos centramos mucho en el contenido de jugadores sudamericanos. Nos fuimos a Brasil a grabar con Artur, que duró luego un año y ok. medio.
que pensábamos que iba a ser y luego fue. Sí, y en los números, ¿no? Digamos, no sé, a un año de Barca Plus, ¿quién era su audiencia? Nuestra audiencia descubrimos Mayoritariamente, que el ¿no? 65%, entre el 65 y el 70%, estaba entre Estados Unidos, Canadá y Argentina y Brasil. Ok, esos O sea, de cuatro- Sudamérica eran Argentina y Brasil, y Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Y sobre todo, dentro de estos dos, Estados Unidos. Que eso es algo que a mí siempre me sorprendió mucho, porque en Estados Unidos el famoso soccer, que es lo que aquí Sí. llamamos fútbol, ¿qué está? El quinto, el sexto, el séptimo deporte a nivel de Sí, interés, sí, de sí, audiencias, pero de ratings. Pero es verdad que también están habiendo unos esfuerzos, ¿no? Por un montón de empresarios como David Beckham, por nombrar uno, ¿no? Con el Miami, Apple, digamos, el Mundial de Clubes ahora, ¿no? Las Copas América. Está habiendo un esfuerzo sobrehumano, ¿no? De parte de las autoridades de la FIFA y demás para que el aficionado de Estados Unidos, ¿no? El estadounidense, el norteamericano, empiece a consumir o consuma más, digamos, ¿no? Que se empiece a ser aficionado, ¿no? Del soccer, digamos. Yo creo que ese es un reto interesante, porque yo creo que el aficionado americano todavía le queda mucho como para llegar a ese punto que dices tú de aficionado, de esa afición que tenemos nosotros, tanto los argentinos como los europeos en cuanto al fútbol. Creo que eso es difícilmente igualable, por no decir imposible. Sí. No, y culturalmente tienen otros deportes que ellos... Y luego está el tema que yo creo que tampoco les ayuda que la liga, que la MLS, la Major League Soccer, sea una liga que la gente del fútbol vea como una liga de retirada. Claro. Yo creo que tienen que empezar a invertir esfuerzos y poner esfuerzo en creación de talento, en canteras, que los equipos empiecen a tener mínimo, pues yo qué sé, no digo una cuota obligada de jugadores americanos, pero sí en formar talento. Que el talento americano se quede en América unos años antes de explotar e ir a Europa. Porque al final el talento que sale de América sale de Sudamérica. Claro. No sale de Norteamérica. ¿Tú cuántos jugadores americanos conoces del once inicial de la selección americana? Los conozco por haber estado en algún partido contra equipos mexicanos o por el Mundial, porque normalmente clasifican. ¿Qué te iba a preguntar? Y del fútbol femenino, ¿qué audiencia tenían? En aquel momento poca, porque todavía el Barça era un equipo que no sé si era profesional del todo todavía. Año 2019. Ahora, aquí me pillas porque no sé el año exactamente en el que las jugadoras del Barça se hicieron profesionales. Pero yo diría que va por ahí, ¿eh? Ok, 2019, bien. 2018. Sí, el caballo de batalla era la primera Todavía el de caballo de batalla, 97% era hombres. Fútbol. fútbol. Primer equipo masculino. Y punto. Pero, con el paso de los años, el fútbol femenino ha ido, afortunadamente, ganando esa relevancia, no solo en los medios, sino desde los propios clubes, que al final están apostando por ello. Y si apuestas por ello, al final los resultados llegan. Que el Barça gane ahora tanto no es casualidad. No. Además, lo hace con talento también relativamente nuevo. O sea, no es que tiene como el Real Madrid que tiene comprado digamos, a los que se sabe que son, digamos, los mejores, ¿no? No sé, Vinicius Junior, Mbappé, bueno, Yamal, que es ahora digamos, el crack del momento, ¿no? Están todos con los contratos. Eso es también cómo... la diferencia entre Barça y Madrid. Que unos generan el talento y otros lo compran. Sí. Son modelos de club totalmente respetables los dos. Pero yo como aficionado siempre me quedaré con el club que lo genera. Sí. Te llevo ahora porque esto no termina acá, digamos. Está Barça TV, estamos hablando de 2020, y ahora sí viene, ¿no? En el 20, digamos, 4 años después, Barca One. ¿Qué diferencia Esto hay? nace... O sea, te voy a intentar explicar cómo nace todo. Como hemos dicho antes, Barça Televisión, Barça TV, es el primer medio de comunicación oficial del club, cuando solo existía la televisión, como si dijéramos, y era una televisión al uso. En el 20 nace Barça TV Plus. ¿Qué pasa en el año 21? Primero, en el año 20 hay una pandemia, Sí. que todos sufrimos. Sí. Y segundo, que no, Le pegó fuerte por lo pegó- menos a la producción. no solo a la producción, en el club en general pegó fuerte porque era una época en la que los ingresos dependían mucho de los partidos. Claro. y del match day, como si dijéramos. Y claro, tenías el estadio cerrado durante un año como mínimo. Sí. Entonces, el Barça perdió mucho dinero ahí.
Y luego está el hecho, nada poco relevante, que en el marzo del 21, Joan Laporta gana las elecciones. Bartomeu y su junta directiva se van. Actual presidente. Y el Joan actual Laporta. presidente gana Sí. y entra una nueva junta directiva. Sí. Y como pasa en todas las empresas del mundo, o en casi todas, y en todos los países del mundo, cuando alguien entra, ¿qué quiere? Lo primero, yo aquí, mi plan estratégico, mi visión del club a nivel digital, mi visión del futuro del club. Todo lo que había hasta ahora no me vale. Esto de Barça TV Plus no sirve para nada porque estamos copiando un modelo de Netflix que en el mundo del deporte Ya nos está está. demostrando que no funciona. Claro, una nueva visión estratégica, digamos, con innovación y bueno, que había que virar Al final, para ese lado, exacto, digamos. el objetivo era el mismo, es decir, llegar a cuanta más gente posible y monetizar a la audiencia culé de todo el mundo, que son alrededor de 400-450 millones de personas. Pero el approach fue diferente. Fue decir, oye, Netflix está muy bien, pero nosotros somos al final un club de fútbol. Y hay ciertas cosas que no tienen que pasar por modelo de suscripción. Y tenemos que intentar llegar a cuanta más gente sea posible. Entonces, ¿cuál es la manera de llegar a cuanta más gente mejor? Descartando el modelo premium de suscripción. Modelo fast. Entonces, ahí es donde Barça TV Plus muere y nace la idea de Barça One. Barça One es como del único, ¿no? Exacto. Como, sí. También Sí, el nombre también como va este por ahí. juego Porque la directiva, cuando se reunió con nosotros, nos dijo, oye, queremos que esto se venda como el único medio oficial del club. Claro. A nivel digital. Lo otro Que era la gente TV, lo sepa. TV Plus. Es como, de lo que hay en la TV, te doy un plus. ¿No? Y esto es único. Esto es diferente, esto ¿Sí? es único. No tiene Sí. nada que ver con lo que habéis visto hasta ahora. Es el mensaje que lanzas. Aquí, ¿qué diferencias hay respecto a Barça TV Plus? Lo primero, el modelo de suscripción, como bien hemos dicho. Y lo segundo, que ya no solo no nos centramos tanto, que esto para mí y para mi equipo fue, no digo una desilusión, pero claro, fue algo que nos da mucha vida. El contenido tipo A que hemos dicho antes, Sí. el contenido tipo A del eran que hemos hablado, series que eran documentales. series documentales y de reportajes jugadores, con de jugadores, vidas, sí. pasa a ser algo no residual, pero que nos ocupa el 20-25% del tiempo. Sí. Bueno, ahora tienen algo, ¿no? Digamos, hay Ahora dos mira, capítulos, ¿no? Yo vi hay uno de Rafinha. sin ir más lejos, estamos acabando un episodio del último tercio de temporada con imágenes exclusivas desde dentro, con un cámara nuestro, de la consecución de la Liga, la Copa y la Supercopa de España. Es decir, vamos a hacer una serie documental de toda la temporada que abarca desde la llegada de Hansi Flick hasta el día que ganan la Liga aquí en el Estadio Olímpico contra el Villarreal. Entonces, ahora justo estamos acabándola. Pero eso es una serie documental que nos abarca mucho tiempo, pero es una. No son 10. Claro. Entonces, donde antes Una hacíamos temporada. 10, Un producto, digamos, una ahora temporada. hacemos uno. Claro. ¿El esfuerzo es el mismo económico, digamos? El esfuerzo y de a nivel producción? económico no, obviamente, porque antes sobre todo nuestra estrategia era en dividirla por jugadores, es decir, ¿qué mercados nos interesan más? Sudamérica. Vamos a por los sudamericanos. Vamos a por Claro, Artur buscar Melo. simpatía, ¿no? Vamos por a ese por lado. Messi, vamos a por en su momento Arturo Vidal, etcétera, etcétera. Y ahora, desde arriba, lo que nos marcan un poco es, oye, nosotros somos un club muy arraigado a Cataluña, para lo bueno y para lo malo, pero muy arraigado a Cataluña. Y nuestra visión tiene que ser esta. Somos un club mundial, pero no nos podemos olvidar de los que viven aquí y de los que están cada día y de los que consumen Barça cada día en cualquier idioma, catalán, castellano, inglés, en el que haga falta. Los auténticos culés, que les llaman ellos. Claro. Y entonces hemos virado un poco, hemos girado un poco la estrategia y ahora nos estamos concentrando más en contenidos más cortos, más virales, más de TikTok, como si dijéramos, y no tanto esa producción de 45, 50, 55 minutos que obviamente es mucho más satisfactoria. Sí, pero bueno, tiene menos retención a lo Pero mejor, tiene ¿no? menos A retención. nivel... Exacto. Y tengo varias preguntas, Beto. Por empezar, ¿cómo hacen con el tema de los jugadores a nivel contractual? ¿Ellos
tienen que dar un apoyo, el tema ¿no? de su imagen, o tienen que renegociar para este tipo de cosas. Aquí hay dos casuísticas. Cuando un nuevo jugador, sin ir más lejos, soy Joan García, portero que ha fichado hoy por el Barça, en su contrato sí que tiene una obligación por cumplir ciertos requisitos y colaborar con los patrocinadores del club a la hora de llevar a cabo ciertas acciones, ciertas activaciones, ciertas actividades, etcétera, etcétera. Eso porque el contrato es relativamente nuevo, ¿no? Digamos. Relativamente. Creo que llevará unos 5 o 7 años en los contratos de los jugadores, no más. Yo no, al final, yo obviamente no lo redacto, pero creo que va por ahí el tema. Y luego está la parte de todo lo que tiene que ver con el propio club. Y ahí es donde dependemos más de la voluntad de cada jugador. Es decir, de lo abiertos que estén a hacer según qué cosas. Porque... Pero además lo tienen que hacer firmar. Sí. ¿No? Porque a lo mejor tienen ganas de hacerlo, pero después cuando lo firman dicen, che, déjame que lo veo con mi manager. Y el manager para él lo agarra y dice, no tengo ganas, ¿no? De que aquí todo empezó con una famosa serie que seguramente en su día viste, que se llamaba Match Day. La famosa, sí. La famosa Match Day, que fue la primera gran producción de Barça Studios. Pues ahí hubo un problema porque los jugadores vieron el impacto que tenían en sus vidas ese tipo de contenidos. ¿En qué sentido? Porque al final, ¿en qué sentido? En que, claro, era la primera vez que los aficionados veían desde dentro cómo es, sí. Cómo se vive un partido importante con el Madrid, con lo del Liverpool, la Champions, la Copa del Rey, una final, lo que fuera. Y claro, el aficionado decía, ostras, yo tenía una imagen de los jugadores y ahora tengo otra. Y es ahí donde los jugadores, después de esa producción, hicieron el clic y dijeron, ahora vamos a ser nosotros los que decidamos qué queremos hacer y qué no. O sea, está muy bien que nosotros tengamos un tanto por ciento de tiempo que tengamos que dedicar obligatoriamente a acciones del club, pero vamos a ser nosotros y nuestros managers los que decidamos qué decimos que sí y qué decimos que no. Sí, eso pasa y también se meten... Mira, yo te voy a contar algo que por ahí tiene algo que ver, o tal vez no, pero se me viene a la mente. Ahora cuando gana Argentina el Mundial pasado, el presidente que en ese momento estaba, Alberto Fernández, lo invita a la Casa Rosada, que era tradición de los últimos mundiales, ya hace rato igual, claro. El último era en el 86. Lo invitan a la Casa Rosada y los jugadores no fueron. Decidieron ellos, no esté bien o esté mal, no lo sé, digo, no es el tema ¿no? Pero digo, ellos deciden en conjunto, no, nosotros lo vamos a festejar en la calle. Y traen un helicóptero, traen un camión con el que van por las avenidas, por todo. Bueno, pero no vamos a ir a ningún... Entonces, como sindicato, llamémosle, ¿no? Que forman y te dicen esto sí, esto no, y te empieza a pasar por todos lados, ¿no? Digamos, después porque por ahí hay uno que tiene ganas, pero el otro no lo hace y bueno. Aquí el tema está en que los jugadores han entendido, muchos años después, su relevancia a nivel global. Y que todo lo que hacen, aunque sea en la ciudad deportiva, en un entrenamiento, lo va a ver todo el mundo. ¿Quiénes son los que, a ver, tampoco quiero generalizar, pero si vos tuvieras que decir, che, los sudamericanos, no, los europeos, ¿quiénes son los más difíciles para esto? Sobre todo las estrellas. No te digo nada nuevo, estrella, imagino. No importa de dónde sea. La pero estrella, Lewandowski, por ahora ejemplo. precisamente porque el equipo se ha regenerado se ha rejuvenecido mucho, por suerte, y ahora tenemos otro plantel. Pero en la época de los Luis Suárez, Messi, Jordi Alba, Busquets, Piqué, etcétera, etcétera, todos estos eran casi inaccesibles. Costaba... Casi inaccesibles, porque primero para llegar a ellos tienes que pasar 5 filtros. El del padre, el de la gente, el que le lleva a las redes sociales, y luego el del club. Sí, además explicar que tal vez no hay más plata, ¿no? Porque por ahí, bueno, ¿cuánto? Porque además hay veces que se puede pagar y hay veces que no. Porque no hay un presupuesto asignado o sí que lo hay. Sí, entonces, o una cuestión contractual que vos debes saber. A lo mejor por ahí te dicen, no lo sé, digo, che, dale, pero no te voy a firmar que, o sea, para que salga del Barça One. Exacto. Y vos, a lo mejor, como productor de contenido, vos tenés que explotarlo si aparece alguna otra ventana, o que no sé, te lo quiere comprar Netflix, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Yo ya tengo que tener la firma. No puedo después ir con Rafinha, ¿no? O el que sea, decirle, che, mira, me lo compré, porque te van a... No lo vas a poder hacer por el precio que van a querer. El problema también está en lo que acabas de comentar tú, que dicen, las grandes estrellas lo que te dicen es, yo sí quiero hacer un documental,
Tengo a Netflix, tengo a Amazon Prime, tengo a Disney Plus, tengo a ESPN y tengo a todas las que yo quiera. ¿Qué me ofrecéis vosotros de diferente respecto a lo que me ofrecen ellas? Que además me van a pagar, parece ser que bastante bien. Claro, ahí nuestro único argumento es: somos tu club, tú tienes firmado por contrato que tienes que hacer según qué cosas con nosotros, y piensa que esto no solo te ayuda a ti a nivel global, porque al final es un contenido que no se va a vender en España, se va a vender en todo el mundo, sino que también va a ayudar a que la imagen del club sea mejor. Y cuanto mejor le vaya al club, mejor te va a ir a ti. Claro, lo que pasa que Pero es muy difícil dicen, de hacérselo entender. Yo vengo acá 2 años, 3 años, un contrato y después mañana termino en otro club y no me hables de amor de club porque estamos en el fondo en un negocio, ¿no? Dependiendo quién, digamos, ¿no? Sí. Claro, entonces Sí. tal vez, claro, si no viene en el contrato, ¿no? Es muy difícil, Es muy difícil. difícil. Porque aunque vivamos en el mundo de las redes sociales y de la hipervisibilidad para todo, precisamente por eso causamos el efecto contrario. Todo el mundo audiovisual, en cuanto nos acercamos a esas grandes figuras, para ciertas cosas, causamos rechazo. Y decime, más allá de estas grandes figuras, a ver, ¿el fútbol femenino es diferente? Hay un poco más de... Todavía sí, hay más accesibilidad, son más abiertas. Sí, pero tal vez... Pero yo creo que acabará pasando más o menos lo mismo, porque a la que ya se hagan suficientemente famosas y ya empiecen a ganar esa también estructura detrás del atleta, de todas esas personas que lo rodean, que para eso queda yo creo que muy poco, en el fútbol femenino al menos aquí en Barcelona y en Europa, yo creo que poco a poco también pecarán de esos vicios que tiene el fútbol masculino. Che, y a ver, te voy a hacer otra pregunta. No lo vi, yo estuve tanteando un poquito la app, pero no sé, digo, el hincha, ¿no? El hincha del club. ¿Qué lugar tiene dentro de la plataforma? Digo, ¿hay algún contenido o planeado para hacer a futuro o idea en la mesa, ¿no? Digamos, de estos aficionados que van, no sé, que no sean los jugadores, ¿no? La otra parte del partido que son los hinchas. ¿Tienen algo pensado? De cara al hincha como producción, Sí. todavía no. ¿Por qué? Porque, y esto también te enteras cuando ya estás metido en el meollo, para llevar a cabo una producción en un club como el Barça, necesitas muchos, y cuando digo muchos son infinitos, permisos de derechos de imagen. Protección en caso de que el contenido Claro. no genere lo que nosotros pensábamos que iba a generar. Y claro, firmar acuerdos con gente desconocida implica que esas personas tenemos que fiarnos de su buena fe para ciertas cosas. Me interesa eso que acabas de decir. ¿Qué es esto de que si el contenido no genera lo que tiene que generar? Supongo que estamos hablando o a nivel audiencia o a nivel económico. Sobre todo lo segundo. Porque al final, ¿tú dónde vas a ir a buscar a hinchas del Barça? Sí. Vas a ir a Barcelona. Pero ustedes cuando proponen el contenido, me imagino que proponen también un plan económico, digamos. Digo, che, ¿pensamos ganar esto? Claro, nosotros cuando proponemos un contenido, lo primero que tenemos siempre es un presupuesto asignado. El club a día 1 de enero nos dice en una reunión anual: oye, que sepáis que el presupuesto designado para este año para las producciones de Barça Studios y de Barça One es tanto. Y con este tanto, haced lo que queráis. Claro. Pero ni un euro más, ni un euro menos. Entonces es ahí donde nosotros decidimos: vale, con esto que tenemos, Sí, que además hay podemos sueldos, hacer 15 digamos. producciones o 5. ¿Preferimos 5 de calidad o 15 de no tanta calidad? Vale. ¿Y quiénes son los protagonistas de esas historias? Porque al final, lo que vende en contenido también es el protagonista y las historias. Y si el protagonista no es conocido, la historia tiene que ser tan potente que es muy difícil de encontrarla en un universo como el del Barça. Porque para llegar ahí tienes que hacer un trabajo de análisis y de investigación que a lo mejor ya se ha acabado el año. Y ya tienes que volver a repensarlo y a formularlo. ¿De esta serie cuántos capítulos tienen preparados? ¿Del Inside como tal de la temporada? Sí. 3. Son 3. Está el de Son Rafinha. 3. Hemos sacado 2 ya. Sí. Y ahora, de hecho, pasado mañana, hoy estamos a martes. Miércoles estamos hoy. Hoy estamos a miércoles. El viernes. El viernes estrenamos el tercer y último episodio de la temporada, que
comprende desde la victoria en la Copa con el Atlético de Madrid, en las semifinales, hasta final de temporada. Hasta hace 2 semanas, vaya, como si dijéramos. Hasta el último partido. Bien. Claro, para el aficionado obviamente lo más interesante viene ahora. Porque van a haber cosas de una temporada que ha sido histórica, que encima se ha ganado y que en teoría es material que no han visto. Porque es exclusivo nuestro, porque solo lo han grabado a las cámaras del club. Entonces yo creo que ese sí que tendrá muy buena acogida. Porque el equipo ha ganado. Que eso también es otra de las claves para entender cómo funciona esto. Si los equipos ganan, todo es muy fácil. Si los equipos pierden... Sí, ¿y tienen algún contenido en la plataforma ahora que digan, no puedo creer? Yo esperaba que tuviera menos de lo que tiene. Que digas, mirá lo que... O sea, o que de repente, como vos decís, che, en Estados Unidos están viendo esto, no lo puedo creer. O lo están viendo en... Vuelvo a un ejemplo de Argentina en el Mundial. De repente se detectó que a nivel datos que en Pakistán había una afición. Entonces hay productoras que se pusieron a hacer contenidos con pakistaníes que estaban en Argentina y digamos como en un esfuerzo, ¿no? Para ver si se podía generar audiencia, ¿no? De ese lado. Claro. ¿Hay algo que les dé alguna sorpresa hasta ahora o es todo lo planeado por ustedes que va empujando? Casi todo es lo planeado. Al final la sorpresa ha sido que el equipo en ese aspecto nos ha acompañado a la hora de poder producir más cosas que en anteriores años. Los jugadores, como ganan, también están más abiertos. Sobre todo ciertos jugadores, todos los jóvenes de primera siempre están muy abiertos. Los Pedri, los Gavi, los Fermín López, etcétera, etcétera. Los Cubarsí. Pero si no ganas... Al final... Ya puedes tener tu programado que ese día vas a entrevistarlo, que tú tenías este contenido para entregar antes del 30 de mayo, que como hubieran perdido con el Inter mal, hubieran perdido la Liga y hubieran perdido en la final de Copa con el Madrid, eso se borra automáticamente. Sí, y ahora lo que estaba viendo es que todo esto que venimos hablando, esto último es Barca One. ¿Y qué es Top Barca Fast? Eso es la otra parte último, de la ¿no? mesa que te De quería ahora, comentar. ¿Por qué? Son 2 productos que al final el objetivo es el mismo, que es llegar a cuanto más audiencia posible, pero desde 2 puntos de vista diferentes. El Top Barça son canales fast, es decir, como si dijéramos recuperando la televisión al uso. Lineal, digamos. Lineal. Vos no podés adelantar, solo tenés que ver a qué hora dan las cosas. Sí que se puede adelantar, pero son contenidos ya predefinidos. Ok. Es decir, tú tienes una programación de la semana y tú decides qué quieres ver, pero ya te lo han hecho. Tú no decides, yo voy a ver esta serie, no. No. En Barça One está todo lo que es el contenido premium. Y Top Barça es partidos del fin de semana, del fútbol formativo, del baloncesto, del primer equipo masculino, del primer equipo femenino y todas aquellas producciones que nosotros consideramos que para los mercados en los que el canal Fast está activo nos interesan. ¿Por qué digo esto? Porque otra de las grandes diferencias entre Barça TV Plus y Barça One fue que Barça TV Plus se lanzó a todo el mundo y Barça One todavía solo se ha lanzado en Europa, Norteamérica, Argentina, Brasil y Chile y México y Japón. Punto. Y allá donde no llega Barça One es donde llegan los canales Fast. Ok, ¿y diferencia de contenido? Diferencia de contenido también. No te creas que... ¿O es lo mismo pero uno es suscripción, otro es Fast? Efectivamente, Fast con no te creas que hay mucha diferencia. Sí. Pero por ejemplo en el Fast lo utilizamos más también para vender contenidos, no digamos vintage, pero también a lo mejor más históricos. Resulta que hoy hace 20 años que el Barça ganó un partido histórico contra yo que sé qué equipo. Pues utilizamos el canal Fast para vender ese partido. En cambio, en Barça One no lo hacemos. En Barça One lo que haríamos sería buscar un contenido, crear un contenido sobre ese partido con el protagonista de ese partido. Bien, y ahora esto es una pregunta tal vez un poco técnica, sí, porque a mí lo que me encanta de los canales Fast es esta posibilidad de uno pautar una publicidad comercial en ese tipo de contenido. Es decir, como uno pone un anuncio de Google Ads simplemente creándose una cuenta en Google y lo hace aparecer en algún lado o en YouTube,
¿hay alguna plataforma que gestione esta publicidad digital o hay que llamar al Barça y arreglar con un agente comercial? Yo, quiero poner una publicidad en esta... Las dos cosas. O sea, nosotros como Barça tenemos un proveedor, que es una empresa de la India, que se llama Amagi, que es la que nos gestiona todo lo que tiene que ver con los canales FAST a nivel mundial. Los 4 o 5 que tenemos abiertos a día de hoy, todos los gestiona Amagi. Pero ¿qué pasa? Que como bien decías tú, a nivel comercial, si tú eres una marca y estás interesada en nuestro producto, la primera persona con la que vas a tener que hablar es con el Business Controller de Barça One y decirle, nosotros somos tal marca, queremos poner tanto dinero y lo queremos poner a esta hora, X días en este o día, X horas, para X este minutos, segmento. para este segmento en concreto. Y entonces, cuando él te da el visto bueno, es cuando esta empresa externa, Amagi, te dice, vale, nosotros te lo creamos sin problema. Pero a la hora de negociar, sí que tienes que pasar un filtro. Se le paga a Amagi, digamos. No, se le paga al club. Ah, se le paga al al Barça. club. Y todo va a parar bien. al club. Y Claro. luego el club es el que distribuye a los proveedores. Bien. Para todo, siempre. La unidad ¿Y central están siempre trabajando es el club. con gente, digamos, con empresas o también con particulares que tienen negocios o algo y dicen, che, bueno, yo... Porque eso es lo lindo de la magia de la publicidad digital, ¿no? Que uno puede venir con, no sé, y tener algún lugar, no sé si el lugar, porque no, al final es una subasta Sí. que te dice, bueno, vos lo querés acá a esta hora, Vale, sale tanto, lo tenés, no Ah. lo tenés, si no lo tenés, bueno, voy a otro lado, ¿no? ¿Es accesible o no? ¿O es más para empresas? Los Es más precios? para empresas. Todavía a día de hoy, quizá de aquí a unos años cambia, ¿eh? Nunca digas nunca. Pero a día de hoy está más pensado para empresas. Sí. Y sobre todo, ahora ya no tanto, pero con el lanzamiento de la aplicación, estuvo muy pensado para los patrocinadores oficiales del club. Uno también de los atractivos que tienen los patrocinadores del club es que pueden utilizar todo el material digital y todo lo que se llama los IPs, que les llaman en inglés, Sí. del club, no solo a nivel de jugadores, La sino propiedad intelectual. exactamente, sino a nivel digital y a nivel de merchandising y a nivel de marketing, etcétera, etcétera. Y uno de esos activos es, oye, señor Nike, usted va a poner un ad server en este contenido en el canal Fast en Japón. Pues si para otro que no fuera patrocinador vale 70.000, usted lo tiene por 30.000. ¿Qué le parece? Claro. Y ellos lo ven como un atractivo. Y a día de hoy solo son marcas las que nos financian todo el tema a día de hoy de la ¿Y publicidad. Spotify cómo juega? ¿Juega acá? ¿O digamos También. en esta cuestión de contenidos? También Spotify juega sobre todo a nivel de activaciones con jugadores de primer equipo masculino y femenino los días antes de los partidos. Sí. ¿Tiene algún compromiso cuando hacen contenido para poner logos Sí, y demás? sí, 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 es sí, la sí. marca fusionada, Sí, sí, digamos. sí. Al final es el main partner a día de Claro. hoy del club y desde el club nos insisten en que, En que le demos aparezca. visibilidad siempre que podamos. No a todo, obviamente, Sí. pero siempre que se pueda, Y visibilidad. ellos a su vez fomentan un poco. También, por ejemplo, Spotify nos ha dado un lugar, no digamos privilegiado, pero para la creación de podcast sobre contenidos Barça. Es como si dijéramos, sin tener que pagar el SEO Sí. en internet. Empujando pues un poquito el algoritmo Si también. tú buscas Barça en Spotify, lo primero que te va a salir es el podcast oficial del Barça que producimos nosotros. Que luego habrá 250.000 Sí, sí, más. sí, te perdés. Pero te perdés el primero que te saldrá siempre será el nuestro. el de la Porta. También, ¿no? Que tiene el presidente, tiene. Bueno, nosotros tenemos tiene un el suyo. podcast. Yo lo vi que tenía varios capítulos. Tenemos dos. Uno que es el podcast del presidente, que de hecho vamos a grabar uno con él la Así se semana que llama, ¿no? viene. El podcast del presidente. El podcast del presidente. Sí. Y luego tenemos otro con 3 compañeros de trabajo que son redactores, que son más periodistas y a nivel de día a día de la actualidad del primer equipo, que buscan un tema en concreto y desde el punto de vista Barça sacan sus propias conclusiones. Y esos son los dos que a día de hoy tenemos. Qué bueno. Así que la eso, verdad que Spotify nos ha ayudado a colocarlo bien en ese aspecto. Luego tendrá más éxito, tendrá menos. Pero si tú buscas Barça, los únicos oficiales son los 2 primeros que te aparecerán ahí. Sí, hay un montón de cosas para preguntarte, Pablo. Pero bueno, ya estamos cerrando. Te quiero hacer una última pregunta. Agradecerte, por supuesto, este rato, porque además sabes todo. Por lo menos todo lo que te pregunto. Bueno, eso intento. Si nos juntamos dentro de 3 años, ¿qué me vas a contar de Barca Studio? Pues espero que
empezar, muchas cosas más, las que te he contado hoy. Segundo, espero que hayamos consolidado la plataforma a nivel mundial. Es decir, hace poco te he dicho que todavía estamos en varios países, pero que nos quedan muchos. Sin ir más lejos, todo el continente africano, Asia. Quiero estar ahí. A nivel estratégico me parece que es lo que tenemos que hacer, porque al final las grandes marcas están en todos lados. No se pueden centrar solo en un mercado. Sí, además, y yo espero que el Barça no peque de eso. Y lo tercero es que volvamos a producir o tengamos historias realmente narrables y que emocionen al espectador. Sí, material clásico que se pueda ver varias veces. Porque a mí al final lo que me interesan son las historias y creo que estamos pecando de tirar mucho del día a día y a mí me gustaría ya centrarme en las historias. A mí, por ejemplo, sin ir más lejos, me encantaría tener un programa, que no sé si lo conoces, que aquí en España se llama Informe Robinson. No lo tengo. ¿Cómo es? Era un periodista inglés que se enamoró de España. Sí. Y que a través de periodismo de investigación y amor por el deporte, pillaba a un protagonista y durante una hora explicaba la vida del protagonista desde el punto de vista que siempre te sorprendía lo que decía acerca de él. Lo podías conocer o lo podías no conocer, pero todo lo que te decía, primero te aportaba algo y segundo te entraban ganas de saber más sobre él. Cuando acababa el episodio te decía, ostras, yo quiero conocerlo a esta persona, quiero saber quién es, por qué ha llegado hasta aquí. Y a mí, por ejemplo, sin ir más lejos, me gustaría que podamos llegar a eso, que podamos tener ese tipo de contenidos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, ojalá que podamos hacer otra más adelante. Yo encantado, bueno, ya lo sabes. Ojalá que en unos años los pueda ver desde cualquier lado. Desde algún país asiático vea la aplicación del Barça base. Si es por mí, así será. No depende todo de mí, pero si es por mí. Bueno, gracias. Un gusto. Igualmente.